Muy buenas noches. Este es el espacio del Gocho.com. Aquí en EBTV me dieron este chance para echarles cuentos del hecho político venezolano y sobre todo cómo juega la actividad política en los Estados Unidos y cómo nos afecta a nosotros. Hoy, en un día de un sol que era el Día de los Presidentes, en los Estados Unidos era un feriado nacional, pero no te lo pagan por fuera. En Venezuela hoy es el lunes de carnaval y eso es parte de del trauma que nos tenemos que quitar de encima, porque no podemos echar para adelante con ese montón de feriados. Pero más allá de eso, quizás la celebración interesante el día de hoy es que hay que desearle también el día del presidente a la rata de Maduro. Bueno, allá está en Nueva York, otro presidente más en los Estados Unidos. Pero más allá de eso, hoy, ¿dónde estamos? Quizás lo que tenemos que observar es que la chihuahua de la Casa Blanca está pasando aceite porque le cortaron la platica. Pero además de eso, observamos que el gran reclamo que hay en Venezuela es casualmente contra estos individuos que se hacen llamar las fuerzas hambriadas, porque los únicos que sí demostraron para qué era el juramento al pabellón fueron el infeliz Padrino y los dos hermanos Hernández Lares, que son el jefe del CEO y del comando del ejército, junto con sus hijos que son oficiales de la Guardia de Honor, porque esos pajarracos no participaron en la defensa de la República. ¿Por qué? Bueno, porque estos sí entendieron que Maduro era un colombiano, que era un usurpador y por lo tanto ellos no se iban a inmolar por él. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el ejemplo que le están dejando a sus subalternos? Luego de que el señor Padrino recibiera el sable de oficial por allá en el gobierno del presidente Lucinchi en adelante, ¿cuál es el ejemplo que le está dejando a los militares? Cuando estos canallas al día de hoy lo que tienen que hacer es renunciar, porque el día más importante de su vida como generales, que era el día de la guerra, ese día agarraron y arrugaron, se metieron debajo de una sábana, se pusieron un poco de trapitos encima y salieron como el muchachito de la película que decía I see dead people all the time. Sí, Haley Joel Osment junto con Bruce Willis, que decía que él veía a los muertos. Bueno, estos bichos pareciera que vieron muertos ese día, pero no aparecieron y dejaron botados a sus subalternos. Ahora, lo interesante es que ellos eran parte de la traición porque ellos habían negociado con los americanos, por eso es que no mandan a sus hijos a que se presenten en el cuartel, que era el Palacio de Miraflores, que teóricamente tenían que ir a defenderlo. Ahora, lo interesante es que al día de hoy estamos a escasos días para que sean presentados en sociedad la parejita dinámica del Bobo de Cúcuta y su mujer, y este par de bichos allí van a tener que rendir cuentas por un montón de delitos, pero sobre todo hay que recordar que hay una parte de la acusación que no se la han colocado, que es el tema del robo de las elecciones al presidente Trump, y vemos que en los últimos días en los Estados Unidos están tocando bastante esa parte. El otro tema que no podemos dejar pasar es que el presidente Trump se presentó este viernes pasado en Fort Bragg, que es la sede de las Fuerzas Especiales Americanas. Allí le dicen que le presentó la medalla de honor del Congreso, que es la medalla más importante que se da en los Estados Unidos a los héroes de guerra. Parece que se la dieron a uno de los helicópteros de los Night Stalkers, que fueron los que atacaron en Caracas. El hombre salió herido, pero a pesar de que venía herido, logró traer su helicóptero hasta el Iwo Jima y llegó con todos los pasajeros y ningún tipo de falla ni de decesos. Eso es lo que vimos al presidente Trump. Y en Venezuela, entonces, lo que quizás tenemos que ver es qué es lo que viene en los próximos días, sobre todo porque el último cuento en Guaracha es esta regla de juego
que le pusieron de nombre Ley de Amnistía, pero lo único importante que queremos los venezolanos es que liberen a los presos. Todos los presos políticos, militares, policías, esposas, hijos, todos tienen que ser enviados a su casa. Y después veremos cuál es el texto por el cual se van a la casa. Pero hoy, más tarde, tendremos un invitado para hablar en ese tema en particular, pero si algo tenemos claro los venezolanos es que tenemos que celebrar que desde el día 3 de enero no volvimos a escuchar las tonadas cantadas destempladas de este Busacas, viendo a este bailarín infeliz, y sobre todo porque esas infames cadenas de todos los días que eran un fastidio, ya por lo menos hoy los venezolanos podemos descansar en paz de que tendrás todo un segmento de algún programita. Porque es mejor ver Mazinger Z o Candy Candy que ver la infame voz de este Busacas. Hoy que vaya a cantarle a Jerome o a Tairón allá en su celda fría y gélida en Nueva York. Eso es lo que queda para este infeliz. También quizás lo otro que nos tenemos que plantear es que en Venezuela estos días lo único que está claro es que la economía está que es un desastre, y el tema de la huérfana que la dejan sin plata, y por eso es que la noticia cerrando la semana es que cerró 7 fundaciones. Todas las fundaciones que tenían allí para regalar golilla se le fueron acabando la plata, y por eso es que la cierran, porque no tienen con qué mantener a estos activistas políticos. Pero quizás la fundación más importante que cerraron es la que se llama la CESPA, que era la fundación por la cual se le pagaba el guiso a los esbirros cubanos. Eso se quedó sin plata. Y sobre todo para los venezolanos es muy importante porque estas fundaciones se pagaban directamente, venía Ministerio de Finanzas, Despacho de la Presidencia y las fundaciones. Es decir, que eran los esbirros de Maduro, que no le rendían cuentas a nadie, que en Venezuela no había Contraloría que revisara. Bueno, ahora se les acabó el encanto. Y por cierto que en Venezuela hay muchas personas que indican que estos tipos, todavía hay mucho cubano haciendo diabluras. Pero en la medida que se quedan sin plata y en la medida de que la lacaya del imperio, porque hay que ver lo que nos mamaron gallo estos chavistas a los venezolanos durante los últimos 26 años. Que nosotros éramos unos lacayos del imperio. Bueno, casualmente esta doncella, ¿qué es? Se agarra y se tira al piso y ladra como un chihuahua y guau, guau, guau. Y cuando le dice, mira, tiene que hacer tal cosa, y la tipa de una vez, lo que usted diga, patroncito. Eso es lo que estamos observando el día de hoy. Y el otro infeliz que está en la misma tónica es su hermano, el Colotordoc, el George. Porque ese sujeto ha pasado todos los proyectos de ley que le han mandado los americanos, pero sobre todo la nueva instrucción en materia petrolera, el tipo la pasó sin derecho a discutir. Con respecto al texto de que tienen que liberar los presos, quizás lo que están haciendo es ganar tiempo para ver si engordan algunos de esos muchachos, porque lo que se ha visto es que los tienen aguantando más hambre que el fugitivo. Es triste ver a los familiares en el rodeo que están en huelga de hambre porque no les dejan ver a sus seres queridos. Y lo otro que hay que recordarle a estos canallas que dicen ser militares es que tienen un montón de presos en el fuerte Guaycaipuro, y esos presos militares son del señor Padrino y de los señores Hernández Lares. Esos presos cargan a cuenta de ustedes y después no va a haber hueco en el planeta donde se metan, porque la justicia les va a llegar. Probablemente en las primeras de cambio se salve este sujeto, porque es importante recordar que el gran palmarés
del señor de los 8 soles, que es el bobito del padrino, no era otra que ser el maestro parrillero de la Casa Real de Sabaneta. Eso fue lo que hizo el tipo. Desde coronel se instaló en Barinas a ser el acomodador de los cuentos de la familia de los Chávez y sale de Barinas ya cuando era general. Bueno, eso es lo que tenemos hoy, el maestro parrillero, pero que tiene deuda con un montón de ciudadanos.